El texto de Lucas de capítulo 16, versículos 19 al 31, es el texto más famoso del rico y el pobre Lázaro, el rico Epulón y el pobre Lázaro. Vamos a hacer la meditación sobre este texto, tratando de responder a dos preguntas. Una, ¿dónde está nuestro todo? Y al fin y al cabo, ¿cómo podemos someternos a la voluntad de Dios? Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Lucas 16, 19, 31. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar del castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo, me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto, que es muy de Lucas, no aparece en los otros evangelios, es un tema muy acorde con el tema de la riqueza que justamente a Lucas le gusta tratar, ¿sí? Y hay una parábola que aparece aquí, que de una manera especial y exclusiva de Lucas trata de darnos una versión un poco especial de un cuento, una historia que era muy común entre los judíos en aquella época. Era una historia, un cuento egipcio que fue traído, digamos así, y que se conocía. Sin embargo, la manera como lo presenta Lucas en la boca de Jesús tiene un cambio bastante significativo a la versión original egipcia, en cuanto que da algunos aspectos que lo que terminan es haciendo que se centre el mensaje en aquello que debe centrarse, que son algunos de los fines que vamos a encontrar ahora. Tiene 2 aspectos centrales o 2 finalidades. Una de ellas es descubrir ese contraste entre 2 personas, y es la realidad de una sociedad injusta, digamos así. Un pobre y un rico. 2 personas con suertes distintas. El rico que goza aquí y después va allá a la pena, y en cambio el pobre que aquí sufre y después tiene su felicidad. Son como aspectos fundamentales que aparecen como una primera finalidad, ¿verdad? Ese rechazo de la súplica del rico y la urgencia de conversión, oyendo a los profetas, es como un aspecto que presenta esa finalidad, esa segunda finalidad del texto, ¿sí? La primera, como decíamos, se centra justamente en esa realidad de 2 personas y el contraste que hay entre ellos, digamos la injusticia que hay en la sociedad. Y la otra, la negativa de Abraham para que
alguien fuera a prevenir a los 5 hermanos que quedaban acerca de lo que estaba sucediendo con el rico. Hay 2 conclusiones que aparecen de este texto. Por un lado, que las riquezas no garantizan la salvación. La mentalidad del Antiguo Testamento consideraba la riqueza como un premio por la buena conducta, ¿sí? Ser rico en la antigüedad, entre el Antiguo Testamento, era ser bendecido por Dios. De hecho, hoy en día se ve muchísimo todavía que se reaparece en la sociedad ese tipo de manifestación, de creer que creer en Dios es tener riqueza. Y si uno mira la realidad del mundo, la mayoría de los que más creen son pobres. Entonces hay de verdad un contraste grande en estos 2 aspectos, ¿sí? Los judíos lo pensaban así: el rico era bendecido por Dios. Si alguien era pobre, era que Dios no le había dado bendiciones, que Dios no estaba atento de él. Otro aspecto también importante que podemos sacar como conclusión de este texto es el uso que se le da a las riquezas. Un buen o mal uso de las riquezas que puede llevar el mal uso a la condenación. Mientras que aquella persona que tiene que sufrir, pero que al final es religioso y que se somete a la voluntad de Dios, se va a salvar. Aquí hay un contraste muy interesante también. No pienso que tampoco nos esté diciendo el texto que los ricos se van a condenar y que los pobres se van a salvar. El punto no lo aclara el texto, pero sin embargo podemos nosotros descubrir que va a ir más allá de eso, ¿verdad? Va a ir más allá de creer que los ricos se condenarán por ser ricos y los pobres se salvarán por ser pobres. Pienso que va un poco más allá. La pobreza, como la riqueza, ni son buenas ni son malas. Simplemente es un estado. Lo que hace la diferencia aquí justamente es la actitud que se tenga ante ellas, actitud religiosa. Por eso en esta palabra no se habla solo de la posibilidad de que en el otro mundo se cambien las cosas, que el rico llegue a condenarse y el pobre se salve, sino que se ve también y se expone como un hecho, y lo sabemos, que el mal uso de las riquezas es un daño, así como la manera como se asuma la religiosidad también es una gracia, especialmente cuando se asume esa confianza ante la pobreza, confianza en Dios ante la pobreza. Podemos decir que esta parábola del rico y de Lázaro es una de los mejores ejemplos que nos presenta el mismo Nuevo Testamento acerca de aquellas hermosas palabras que también aparecen en Lucas 6, bienaventurados los pobres. Sí, es la mejor manera de descubrir esa bienaventuranza de los pobres, aquellos que heredarán el cielo. Otro gran elemento importante aquí, y vale la pena insistirlo, es cuando se toma al final ya casi del texto y se habla del testimonio de Moisés y los profetas. Aquí tiene que ver muchísimo que en el trasfondo de todo esto está la palabra de Dios, cómo ha sido asumida por las personas, tanto por el rico como por el pobre. Entonces el que va a terminar estando ahí como de juez es justamente Moisés y los profetas. Tienen a Moisés y los profetas que los escuchen a ellos. Lázaro, una palabra bastante interesante. Yo sé que algunas personas les han puesto el nombre de Lázaro porque han sido, por un lado, sanados, digamos así, ya sacados de la tumba, recordando al otro Lázaro del que sabemos nosotros, el hermano de Marta y María. Pero aquí este es completamente otro Lázaro, y el significado de la palabra Lázaro es Dios ayuda. Al fin y al cabo, Lázaro es una manera como el nickname o el apodo de Eleazar. A los Eleazar le decían Lázaro. Y justamente significa eso, Dios ayuda. Algunos textos antiguos, cuando se habla del rico, que nosotros normalmente conocemos como Epulón, aunque no aparece en la Biblia, pero la palabra Epulón es más bien como riqueza, usan 2 nombres, Nínive o Fincas. Son nombres que se utilizaban en la antigüedad para tratar de darle una identidad a este rico. Igual, yo pienso que no es necesario entrar en más detalles acerca de eso. Cuando el texto nos habla del seno de Abraham, que es otra de las cosas que aparece ahí y que quizá uno no la entienda, digamos así, porque esto pertenece en cierta manera a una literatura que no está en la Biblia, que pertenecía más bien a ese tiempo y que se hablaba de ello.
pero que no es claro acerca de qué significa el seno de Abraham. A veces algunos pensamos que el seno de Abraham es como si Abraham estuviera en un sitio donde cuida las almas buenas, ¿verdad? Sin embargo, lo podemos entender mucho mejor si lo vemos más bien como un estado de esa tranquilidad y esa paz al estar al lado del Padre de los creyentes, porque Abraham es el Padre de la fe. Es más bien el sentido que se le puede entender a esta palabra. Cuando nos dice el versículo 26 acerca de ese gran abismo que nos separa y que nadie puede ir ni nadie puede venir hacia acá, pienso que más que ponernos nosotros en el punto de un lugar, debemos ponerlo en el punto de un tiempo. O sea, el abismo del que se habla es la eternidad que separa a los justos de los condenados. La eternidad del tiempo y la distancia, podemos decirlo también, que hace que esos destinos jamás puedan conciliarse. Es decir, aquellos que fueron a la condenación están en la condenación. Cuando el rico le pide al padre Abraham que le haga el favor y mande ahí a Lázaro a avisarle a sus 5 hermanos acerca de lo que está pasando, para que prevenirlos de lo que sucede allá, prácticamente lo que termina diciendo allí Abraham es que ya ellos tienen a Moisés y a los profetas, ¿sí? Moisés y los profetas. Y si no hacen caso a Moisés y los profetas, pues tampoco van a hacerle caso a que un muerto vaya y les avise, ¿verdad? Van a pensar que es un fantasma, ¿verdad? Y ya, se acabó, ¿sí? Y que justamente es un interrogante acerca de la resurrección de Cristo. ¿Qué es o quién es Cristo en la resurrección? ¿Cuál es el papel de Cristo en la resurrección? ¿Cómo entenderlo? Pienso que es una orientación muy importante que nos da. Esto no es cuestión de avisos extraordinarios, apreciado pueblo de fe. No es cuestión de visiones celestiales. Yo sé que mucha gente espera una visión del cielo, que venga un momento de iluminación perfecta y les muestre el cielo y les muestre todo. Pienso que eso no es necesario para un camino de conversión. Caminemos como un pueblo que está confiado en lo que la palabra de Dios nos ha dicho hasta ahora. Y si hay revelaciones, si la Virgen se nos aparece, qué bendición. Pero la gran revelación ya está en la palabra de Dios, a la que debemos seguir. Es descubrir en la palabra de Dios ese mensaje que Dios quiere que nosotros vivamos en nuestra vida, ¿verdad? Pienso que casi que con eso es suficiente. Y es lo que le dijo prácticamente Abraham al rico. Le dice, tienen a Moisés y los profetas, que los sigan. Ahora nosotros no solamente tenemos a Moisés y los profetas, ahora también nosotros tenemos a Cristo. Tenemos a aquel que resucitó. Entonces hay muchas razones por las cuales nosotros debemos movernos hacia esa conversión, hacia ese llamado que nos hace el texto de hoy, a la generosidad. Nos hace ese llamado a romper esa brecha de injusticia que hay en el mundo. Meditemos un tanto en este texto bíblico. Apreciado pueblo de fe, la vida aquí abajo en este mundo no es nuestro todo. El todo del hombre, la plenitud del hombre está en el infinito. Esto es como cuando una persona quiere calmar la sed con alcohol y energizantes, una mezcla tan popular hoy en día. Al contrario, la sed será peor, al punto de la deshidratación. Porque esa ingesta de sales que vienen con los energizantes lo que hacen es que producen aún mucha más sed. Y los mismos efectos de esto con el alcohol que invitan a expulsar todo el agua, entonces prácticamente la persona entra en unos puntos de deshidratación. Y sabemos nosotros hoy en día que hay una especie de deshidratación por consumo de alcohol. Mucha gente muere de eso. De la misma manera, en un mundo materialista, nunca nos veremos saciados. Siempre estará ese deseo de más y más. Y pienso que esa es la batalla del hombre rico, en cierta manera. Aquel que mira sus ahorros y los vuelve a mirar. Démonos cuenta de eso. ¿Cómo es nuestro trato, por ejemplo, con el dinero? Yo no sé, yo he visto y alguna vez me sucedía que tenía tres billetes en el bolsillo
y tenía que andar contándolos 2, 3 o 4 veces ahí, los mismos 3 billetes, como una especie no sé cómo explicarlo, como un attachment, un apego a eso poco que hubiera en mi billetera, o los bienes que se tengan. Prácticamente eso lo que hace es sacar al hombre de su paz. La paz la pierde uno cuando más cosas empieza a tener y a tener, porque ya no tiene ni siquiera tiempo para uno mismo, sino para empezar a cuidar lo que hay. Este mundo no es nuestro todo. Así como si miramos la simpleza y la sencillez del agua, el agua pura, sin nada, es el único y mejor medio para calmar la sed. Las sodas y esas cosas que ya están con agregados, lo único que hacen es, al contrario, crear más sensación de sed. La hermosa imagen bíblica de ese manantial de agua viva, de que nos habla varias veces, como en la Biblia, de que Dios es un manantial de agua del que vamos a beber para saciarnos, nos invita a entender esto. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el sentido del hombre? ¿Quién es el que sacia la sed del ser humano? Estamos invitados en este texto a vivir sometidos a la voluntad de Dios. Sin duda el camino del ser humano sería mucho más fácil si a cada paso, a cada momento nos preguntáramos: Señor, ¿es esta tu voluntad para mí? Allí la sed del infinito que no se llena con el materialismo, ese que nos ofrece este mundo en bandeja de plata, saciará y dará paz al alma humana. Es el mismo Señor el que le da paz cuando lo buscamos, cuando vivimos en su voluntad, no en nuestra voluntad y en nuestro deseo. Hagámonos una pregunta hoy. ¿A dónde quieres ir cuando mueras? Sin duda que la gente de fe tiene un claro punto acerca de esto. La gente que tiene fe sabe claramente que quiere como destino final el cielo. Pero somos peregrinos del cielo, es decir, caminamos hacia el cielo. La parábola de hoy es como una manera como Jesús nos quiere dejar claro que es necesario ir construyendo el reino de Dios poniendo aquí las primeras piedras. Como decía el famoso proverbio africano, el camino al cielo pasa por la casa de mi vecino. Es decir, necesariamente, si queremos llegar al cielo, debemos necesariamente vivir pensando en las necesidades del otro, del que está al lado, del que no queremos mirar, del invisible. La eternidad comienza ya, aquí y ahora, en esta realidad. Porque el reino de Dios comienza a pasar, a suceder, a acontecer, cuando se rompe la barrera del egoísmo que nos enceguece y no se produce vida. Y al contrario, no se produce misericordia. Lo que busca es justamente eso. Ese camino al cielo lo que busca es que lo vivamos de esa manera para encontrar esa voluntad de Dios para nuestra vida. Busca un espacio tranquilo hoy, un oratorio, en tu casa quizá, el Santísimo. Contémplate en la voluntad de Dios. Dile al Señor: quiero vivir, Señor, en tu voluntad. Contempla las maravillas de Dios en tu vida. Cuenta las bendiciones que has recibido de Dios. Cuéntalas una a una, bendiciones materiales que de hecho Él te ha dado. Pero sobre todo mira un poco más allá de lo material, todas las otras cosas que consideres gracia en tu vida. A veces nos dedicamos a juzgar a los que no creen y no sabemos que ya el hecho de creer, el solo hecho de creer es un regalo de Dios, que Dios mismo ha puesto en nuestras vidas y que le da sentido a nuestra vida. Y entonces eso mismo nos ayuda a entender el dolor, el sufrimiento y la tragedia de los que no creen. Contempla a Dios y reclámale a Dios, pídele a Dios esa paz para tu corazón. La paz de tenerlo a Él como la fuente de la vida, como la meta de todo. Pide a Dios un par de gracias más. La gracia de amarlo, la gracia de vivir en su voluntad, la gracia de hacer de Él el todo de tu vida.
Para orar vamos a seguir una de las oraciones de la Divina Misericordia. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites. Míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, para que en nuestras grandes ansiedades no desesperemos, sino que siempre con gran confianza nos confiemos en tu santa voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia. Amén. Bueno, apreciado pueblo de fe, llegó el tiempo de ir a la acción. Convierte tu jornada en un tiempo para ver a los invisibles, es decir, todos aquellos que se atraviesan en el camino y que yo no miro. Ricos, pobres, felices, infelices, harapientos, bien vestidos, todos. Haz un esfuerzo por ofrecer una corta oración por alguna persona que veas en el peregrinaje de este día. Quizás son personas que nunca más verás, pero ora por ellos. Un Padre Nuestro, un Señor, bendice a esta persona. Ora por aquellos que ves en las noticias, por ejemplo, especialmente en estos tiempos de guerra, o por quienes sabes andan en un hospital, sufriendo, batallando por su vida. Pero también date tiempo para ver el uso que le estás dando a los bienes que Dios ha puesto en tus manos. Esta es otra acción importante que podemos hacer hoy, para descubrir qué tan atados estamos a ello, o qué tan firmes estamos en la voluntad de Dios. El Señor nos conceda una jornada llena de bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.